Esta mañana queremos hablar un poco acerca de, ¿verdad? Creciendo por medio de la debilidad. Creciendo por medio de la debilidad. Allá en Primera de Corintios capítulo 1, Primera de Corintios capítulo 1, el versículo 25, ¿verdad? La palabra del Señor nos enseña, Primera de Corintios capítulo 1, vamos a ver ahí el versículo 25 esta mañana. Si tiene su Biblia ahí por ahí, dice la Biblia: porque lo loco de Dios es más sabio que los hombres, y lo flaco de Dios es más fuerte que los hombres. Porque mirad, hermanos, dice, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, no muchos poderosos, no muchos nobles. Antes lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo flaco del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, para que ninguna carne se jacte en su presencia. Mas de él sois vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría y justificación y santificación y redención, para que, como él está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. La palabra flaco en el griego quiere decir impotente, enfermo, sin fuerzas, débil. Dios anda buscando hombres y mujeres, ¿verdad?, débiles. ¿Para qué? Para manifestar su poder. Dios anda en busca de hombres y mujeres débiles para demostrar su poder. El Señor Jesús vio a un hombre impotente una vez ahí en Juan capítulo 5, el versículo 3 al versículo 7, y lo hizo fuerte, y él pudo andar y caminar. Es lo que la gente se maravillaba cuando miraban al Señor Jesucristo hacer esa clase de milagros. Dios tomó a un pastorcito de ovejas y le dio un poquito de shine, ahí lo hizo rey de Israel. Dios tomó otro pastor de ovejas en el monte de Oreb, un hombre quizá olvidado, un joven tartamudo que se llamaba Moisés, e impotente en sus propios ojos, y lo hizo el líder más fuerte en la historia de los líderes del mundo. Dios anda buscando hoy en día hombres débiles en los cuales Él pueda depositar su poder y mostrar su poder. Que digan como Moisés, ¿verdad? Los hombres: ¿quién soy yo? Cuando Dios llamó a Moisés, Moisés dijo: ¿quién soy yo? Yo no soy nadie. En el mundo, ¿verdad?, en que vivimos muchas veces, los introvertidos, los flacos y viles son menospreciados, ¿verdad? No los valen mucho. Los ricos ahí son los que andan, ¿verdad?, enfrente de las mesas y los escritorios y las oficinas, y los pobres y los viles ahí muchas veces en la calle, los flacos ahí débiles, no los valoran mucho. Pero Dios anda buscando gente débil para mostrar su poder. Usted dice: pastor, yo no puedo dejar de tomar. Dios quiere mostrar su poder en tu vida. Usted dice: pastor, yo no puedo dejar de fumar. Dios quiere mostrar su poder en tu vida. Usted dice: pastor, yo no puedo dejar de pensar mal, de hablar mal. Yo no puedo, ¿verdad?, cambiar mi actitud, mi temperamento. Pastor, yo no puedo. Usted lo que necesita hacer es entender que usted tiene una debilidad y que usted necesita darle a Dios una oportunidad. Su debilidad es la oportunidad de Dios. Esa es la cosa que Dios anda buscando. Dios quiere manifestarse. Si un hombre es fuerte y sabio y rico, muchas veces no va a buscar a Dios.
¿verdad? Pero si usted es débil y usted es introvertido y usted no puede cantar, usted no puede predicar, usted quiere pero no puede, entonces es una oportunidad de Dios. Pablo no solo fue menospreciado por la sociedad, pero él cargaba con problemas físicos. Y hasta dice la palabra del Señor que tenía un aguijón que de parte del Señor para que él no se exaltara. Tenemos que entender, queridos amigos, que cuando somos débiles es cuando Dios puede darnos la fuerza. Es cuando nosotros decimos yo no puedo, ¿quién soy yo? ¿Verdad? ¿De veras Dios me está llamando a mí? ¿De veras Dios me quiere usar a mí? Es cuando usted, ¿verdad?, necesita ponerse en las manos de Dios y dejar que Dios empiece a obrar en usted. Yo recuerdo aquel primer mensaje que yo prediqué. Yo no sabía lo que iba a predicar, pero después de que yo prediqué dije yo, wow. Antes en la clase de lectura, en la clase de poemas, y yo me escondía. Yo me iba para abajo de un puente, ahí enseguida de la escuela, y no iba a esa clase. En reading class teníamos a veces que citar poemas y recitar pasajes y cosas así. Muchas veces yo me escondía y me iba a esconder porque no quería ir a esa clase. Yo era un muchacho introvertido. Pero cuando Dios me llamó a predicar, Él tocó mi lengua y tocó mi boca y tocó mi corazón y mi mente. Y gracias a Dios ahora que por 32 años hemos estado predicando las maravillosas nuevas del Señor Jesucristo. David, fue menospreciado cuando Samuel vino a ungir al rey. Llamaron a todos sus hermanos, pero a él no lo llamaron. Andaba ya trabajando y Samuel pregunta, dice, Dios me ha mandado para acá con un propósito y yo no me voy a sentar a comer del sacrificio hasta que cumplamos con el propósito que Dios me ha mandado. ¿Hay algún otro hijo? Sí, el más chiquito, el más pequeño, aquel chavito, ¿verdad? Que no le daban mucha atención muchas veces, pero ese muchacho en secreto había aprendido a amar a Dios, a servir a Dios, había aprendido a ver el poder de Dios en su vida. Y él fue el que fue ungido para ser el rey de Israel. Dios anda buscando a los débiles. Ante lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo flaco del mundo escogió Dios para avergonzar lo fuerte. Dios es el que cambia nuestra debilidad por fuerzas. Qué bueno cuando dice la Biblia allá que, ¿verdad?, los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. En Isaías 41:10 dice, no temas que yo soy contigo, no desmayes, que yo soy tu Dios, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Dios da fuerza al débil, ¿verdad?, a que no puede obedecer la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios allá en Filipenses 4:13. Pablo decía, porque todo lo puedo en Cristo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No dice me fortaleció, no dice me fortalecerá, sino que me fortalece, ¿verdad? Todos los días. Ahí, ¿verdad? En el presente, Dios da fuerza a aquel que no puede ganar almas, a aquel que no puede separarse del mundo, aquel que es un poco cobarde, aquel que no puede diezmar, que es un poco egoísta, aquel que no puede vencer al enemigo, ¿verdad? Dice la Biblia, y estaban espías en casa de ella, de Dalila, ¿verdad?, en la cámara. Entonces ella dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Y él rompió los mimbres, como se rompe una cuerda de estopa cuando siente el fuego. Y no se supo su fuerza. Qué interesante es ver a hombres un poco flacos, débiles, introvertidos. Pero cuando los pones detrás de un púlpito, cuando los pones a testificar, cuando los pones ahí, ¿verdad?, a hacer algo, son los que terminan haciendo grandes cosas para el Señor. He aquí, dice Job 36:5, Dios es grande, mas no desestima a nadie, es poderoso en fuerza de sabiduría. Qué bueno cuando un joven dice, yo no sé cómo Dios me va a usar a mí, dónde Dios me va a usar a mí, cómo voy a hacer esto, pero se pone en las manos del Señor.
y Dios empieza a hacer grandes cosas con ese joven. Salmo 18, 32, perdón. Dios es el que me ciñe de fuerza, decía el salmista, e hizo perfecto mi camino. Dios es el que me ciñe, no el que me ciñó, no el que me ciñará, sino el que me ciñe. Qué bueno es ver a un joven, a un hombre sincero, que quiere hacer algo por Dios, pero él se siente introvertido, él se siente flaco, él se siente débil, pero él está agarrado de la mano de Dios y está dependiendo de Dios para que Dios lo use. Muchas veces yo me paro enfrente de mi congregación y ahí hay 250 y 300 personas viéndome a mí, escuchándome a mí, y muchas veces yo digo, Señor, yo no puedo solo predicarle a este pueblo. Tú tienes que ayudarme, tú tienes que darme sabiduría. Es el primer pastorado que yo he tenido aquí en mi vida, en toda mi vida. El primer pastorado que he pastoreado aquí por 20 años. Con la ayuda del Señor y la sabiduría del Señor y la fuerza del Señor, seguimos adelante y seguiremos adelante hasta que el Señor venga y nos lleve por su linda gracia. Dice la Biblia, vanidad es el caballo para salvarse, porque la grandeza de su fuerza no lo librará. Unos van a confiar en caballos, otros en sus carros, pero nosotros vamos a confiar en el nombre de nuestro Señor, en nuestra flaqueza. Pablo decía, por lo cual me gozo en las flaquezas, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias por Cristo. Porque decía Pablo, porque cuando soy flaco, entonces soy poderoso. Qué especial es ver a personas que Dios se agarra de ellas y empieza a hacer cosas grandes con ellos. Queridos amigos, usted que me escucha esta mañana, usted quizás se siente triste porque usted está débil. Dele una oportunidad al Señor. Allá a los flacos de potencia, a los introvertidos, a los que tienen miedo de hablar, de enseñar, Dios les quita ese temor para que puedan servir y hacer. A los cobardes del mundo, a los viles, ¿verdad? Aquellos que andan en pecado, Dios puede apartarle a usted del pecado. Dios quiere que nos relajemos en Él y que miremos los actos tremendos de Dios. Y Él quiere que andemos, confiando en Él, sosteniéndonos en Él, como, ¿para qué? Para batallar contra las situaciones de este mundo. Dios le enseñó a Josué que él podía tumbar los muros de Jericó. Dios le enseñó a Moisés que si él espera en Dios, Dios puede abrir los mares y la gente andar en tierra seca. Qué bueno cuando Dios puede hacer, qué bueno cuando confiamos en Dios para hacer cosas grandes. A los menos estimados son los que Dios escoge. Querido amigo, siempre debemos de recordar 3 cosas en la vida. La ayuda de Dios está disponible inmediatamente. Está ahí inmediatamente. Si usted está ahí batallando este día de hoy con la cerveza, con el cigarro, con la lascivia, ¿verdad? Con la fornicación, usted está viviendo en adulterio, en fornicación, y usted no puede dejar a esa mujer, a ese hombre, ¿verdad? Viviendo en unión libre, ¿verdad? Que se le llama fornicación, pecado inmoral. Usted necesita la ayuda de Dios para vencer la carne y obedecer a Dios. El poder de Dios es mayor que todo otro poder de este mundo, el diablo, la carne, y Él le puede ayudar a usted a vencer la debilidad. Pero usted tiene que parar de hacer excusas de que no puedo, y está duro, está difícil, que esto, que el otro. Usted necesita, ¿verdad?, confiar en Dios y darle a Dios una oportunidad. Dios solo espera que nosotros esperemos en Él, que reconozcamos nuestra debilidad y que dependamos en Él para la fuerza que necesitamos. Dios sí promete fuerza para hacer lo que debemos hacer. Si Dios nos promete fuerza, entonces necesitamos parar de chillar y hacer excusas y depender en Él para nuestra fuerza. Querido amigo, el pastor Enrique González le anima a usted a confiar en Dios este día de hoy y a depender en Él para vencer esa debilidad, ese temperamento, esas palabras, esa mentira, eso que le tiene tumbado a usted y le tiene desanimado a usted. Les amamos en Cristo Jesús, estamos ahí para servirle. Llámenos 817-460-7940.